Creo que todos tenemos un propósito de vida, un objetivo, una razón por la cual nosotros existimos, ¿verdad? En una oportunidad le preguntaron a un hombre, ¿cuál es tu propósito, tu objetivo en este mundo? Y él dijo con toda claridad, yo es ir al cielo y llevarme a la mayor cantidad de personas junto conmigo. Entonces yo creo que ese es un anhelo que debe ser de cada creyente, porque nuestro buen Dios no solamente quiere que nosotros podamos estar con Él, sino que Él quiere que toda la humanidad, si fuera posible, podamos pasar la eternidad al lado de Él. Y nosotros como iglesia, aquellos que ya hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, precisamente estamos llamados a eso. Así que yo te animo, hermano y hermana, a prestar mucha atención para que juntos podamos entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros, específicamente en lo que es la obra de Dios. Hermanos y amigos, muy buenos días. De verdad me gozo en el Señor por contar con la presencia de cada uno de ustedes y también con aquellos que nos siguen a través de la plataforma del Facebook. Gracias por su presencia. Así que juntos vamos a Marcos 16:15, por favor, para leer esta porción de las Sagradas Escrituras. Marcos 16:15 dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la pregunta que nosotros nos vamos a formular esta mañana es, ¿qué se necesita, qué se requiere para que tanto tú como yo podamos cumplir la orden, el mandato de Dios? Es decir, ¿cómo tú y yo podemos ser muy buenos evangelistas en este mundo? Y lo primero que nosotros debemos destacar es la obediencia, porque fue un mandato dado por Dios. Nosotros tenemos que recordar lo siguiente: Jesús, antes de ascender al cielo, Él deja una orden. Y Él reúne ahí a todos sus discípulos, a todos los apóstoles, y les da esta orden, que deben ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, yo te hago una pregunta. Si te dijeran, obviamente no lo deseo, pero te dijeran que ya te quedan solamente 5 minutos de vida, 5 minutos solamente, ¿en qué invertirías ese tiempo? ¿Cuántos de ustedes dirían, bueno, yo en ese momento pediría mi película favorita? ¿Eso harías? O de repente, sírveme mi comida favorita. ¿Invertirías esos 5 minutos en eso? Yo no creo. De repente tú dirías, uy, no he utilizado, mira, no me he puesto esa zapatilla que tanto me ha costado. Pásamela, por favor, para ponerme porque solamente me quedan 5 minutos de vida. Yo creo que la gran mayoría de nosotros diría y mandaría llamar a toda la familia, a todos los seres queridos. Y si de repente tenemos que pedir perdón a alguien, en ese momento lo diríamos. Y si de repente tendríamos que agradecer a alguien, lo diríamos. Y nos despediríamos quizás con un abrazo, con un beso de nuestros seres queridos. Es decir, en buena cuenta, cuando uno está pronto a partir, uno solamente se centra en las cosas más importantes de esta vida. Jesús está pronto a irse. Y Él no está para hablar nimiedades, Él está para hablar cosas importantes. ¿Y cuál es lo más importante desde el punto de vista de nuestro buen Dios? Es que tanto tú como yo prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque existe un problema fundamental para el ser humano. ¿Y cuál es el problema fundamental del ser humano? Es que tanto tú como yo estamos condenados para ir al infierno. Creo nosotros que a medida que pasan los días en el mes de febrero, lo que muchos padres de familia ya nos está atormentando es la lista de útiles. Ahora de repente empieza el colegio, no solamente la lista de útiles, hay que comprar el uniforme, hay que pagar la mensualidad. Y eso como de repente para muchos puede ser una gran preocupación. O de repente sea un problema de salud. Alguien de repente en casa, un ser querido, está de repente en UCI, en una situación muy difícil, o tal vez has perdido el trabajo, no lo sé. Yo no quiero minimizar tu problema, pero yo creo que hay un problema mayor. Y ese problema mayor es un problema que tiene que ver con la eternidad. En la eternidad Dios dice que tanto tú como yo, por ser pecadores, el único lugar que nos corresponde, ¿cuál es? Ir al infierno. Ir al infierno. Y eso es terrible. Y de repente tú en este momento dices, pero pastor, ¿cómo puede ser posible? La Biblia dice que tanto tú como yo somos pecadores y por lo tanto tú y yo vamos a ir al infierno. Y tenemos que decirlo. Pero pastor, dígalo aunque sea con anestesia, por favor, no sea tan fuerte. Por favor, me está causando de repente estrés. No, eso es lo que dice la palabra de Dios y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que decirlo y la palabra de Dios es clara. Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Muchas personas cuando uno sale a predicar el evangelio dicen, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y si yo te preguntara y de repente allá a la distancia, aquellos que nos siguen a través del Facebook y me dicen,
Yo también soy un hijo de Dios y todos somos hijos de Dios. No, Dios no dice eso. Dios dice que todos somos criaturas de Dios. Dios nos dice, prediquen el evangelio a todos mis hijos. No, Él dice, prediquen el evangelio a todas mis criaturas. Es decir, si tú no tienes a Cristo Jesús morando dentro de tu corazón, eres una criatura, eres una creación de Dios. No eres un hijo de Dios. Y para que tú puedas pasar la eternidad al lado de Dios, tanto tú como yo necesitas y necesitamos ser hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que llevar el evangelio. ¿Cómo tú recibiste la palabra de Dios? ¿Quién te predicó? Algunos me dicen, pastor, yo escuché a través de la radio, o de repente un amigo, un vecino, un familiar me predicó, me habló acerca del evangelio. Me contó y me hizo ver de que yo era pecador y que el único lugar que me correspondía era el infierno. Y yo entendí, me arrepentí, recibí a Cristo Jesús como mi Salvador y a partir de allí yo vengo sirviendo a Dios. Pero no basta solamente con que nosotros sirvamos a Dios. Nosotros tenemos que abrir nuestros labios y allí en la casa, ahí en el trabajo, en el barrio, en el lugar donde Dios nos ha puesto, tenemos que seguir predicando el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos detenernos. Fue lo que Dios le dijo ¿a quién? A la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál fue la primera iglesia que se fundó? Fue la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio? Vamos a, por favor, Hechos 1:8, para poder ver la orden que Dios le da. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en buena cuenta es como que Dios le dijera, y vas a predicar el evangelio en San Juan del Lurigancho, en todo Lima, en todo el Perú, en Honduras, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Es decir, en todos los rincones de la tierra tú tienes que llevar la palabra de Dios. Y eso fue el mandato que le dio Dios ¿a quién? A la iglesia que estaba en Jerusalén. Y como la iglesia de Jerusalén no cumplió el mandato de Hechos 1:8, Dios les manda Hechos 8:1, al revés. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia no entendió, la iglesia no obedeció, que tenía que predicar el evangelio. ¿Y qué sucedió? Bueno, con Dios es a las buenas o a las malas, ¿sí? Así, ojo, Dios nos enseña eso. Hoy en día, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos? Ay, a nuestros hijos, ay, no hay que levantarle la voz. Se está creando una generación muy frágil, una generación de cristal. Ay, en las redes sociales, por favor, la palabra aborto, ¡pum!, hay que mutearla. Pobrecitos, esa generación, esa palabra no lo pueden escuchar. La palabra muerte, por favor, ay, se van a traumar, de repente entran en crisis. Ay, la palabra. Y uno cuando entra en las redes sociales, uno tiene que estar muteando palabras. Y va a llegar el día, creo yo, como la maldad sigue avanzando, en que un día no vamos a poder decir la palabra pecado, porque a algunos les va a ofender y las redes sociales nos van a mutear y nos van a cancelar la cuenta. Y nosotros debemos tener que hablar y hablar la verdad. Cuando la iglesia no obedece, ¿qué es lo que hace Dios? ¿A las buenas o a las malas? ¿Cómo lo quieres? Dime. ¿Cómo lo quieres? ¿Hospital o cementerio? Tú dime. Es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que quiere? Dios está hablando, la iglesia no hizo caso, no salió a las buenas y comenzó la persecución. Y que no estaban jugando a la chapada. La persecución significaba que si te capturaban, te torturaban y te mataban. Así de sencillo. Así de terrible era la situación. Y los creyentes comenzaron a salir a predicar el evangelio por muchos lugares. Hermano, nosotros tenemos que hacer eso. O tenemos que esperar una persecución para que nosotros podamos hacer la obra. Gracias a Dios, como iglesia nosotros venimos haciendo la gran comisión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como iglesia nosotros somos una iglesia celular. Nosotros nos reunimos en casas. Y en la casa nosotros nos entrenamos en la palabra de Dios. Somos instruidos en la palabra de Dios. Pero eso es una semana. La siguiente semana, ¿qué es lo que hacemos? Todo lo que hemos aprendido lo aplicamos. ¿Y qué hacemos? Salimos a las calles y comenzamos a predicar la palabra de Dios de uno a uno, sí, de uno a uno. No solamente que el pastor toma un micrófono, que por cierto está bien, y comienza a hablar a una gran multitud, está bien. Nosotros lo hacemos de uno a uno y para eso nos entrenamos. Tenemos toda una metodología que cuando uno lo lleva al campo funciona.
Y aún las personas desconocidas nos regalan su tiempo y las personas escuchan la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque Dios nos ha mandado a hacer eso. Nosotros no vamos a esperar que Dios desate una persecución aquí en San Juan del Lurigancho. Porque está ocurriendo, hermano. En México, por ejemplo, están cobrando cupo a las iglesias. Imagínense. Y no estamos tan lejos de eso. ¿Vamos a esperar eso para recién nosotros poder hacer la obra de Dios? No, no vamos a esperar eso. Nosotros tenemos que hacer la obra de Dios porque la Biblia así nos manda. Y Dios, si es que no lo haces a la buena, amigo, amiga, si tú no lo estás haciendo, hermano, hermana, no lo estás haciendo a la buena, no esperes a la mala. Tienes que ir a la célula. Ay, no, hoy día ahí tenemos que salir a evangelizar. Ay, no, Dios me entiende. Yo no puedo ir a la célula porque Dios me entiende. ¿Se escucha esa filosofía? Hay muchos creyentes. Dios me entiende. Y yo le digo, pues, ese pecado, ¿sabes qué pecado es? Idolatría. Muchas personas han creado un Dios en su mente. Un Dios que dice, yo no voy a la iglesia, Dios me entiende. Yo no diezmo, Dios me entiende. Yo no predico el evangelio, Dios me entiende. Bueno, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios que se han creado en su mente. ¿Y ese pecado cómo se llama? Idolatría. Idolatría. Y nosotros no debemos esperar que un ser querido esté postrado en cama para que nosotros recién hablemos a la palabra de Dios. No debemos esperar para que una enfermedad grave nos acontezca para que recién podamos abrirnos y hablar la palabra de Dios. No esperemos eso, hermanos. Dios es un padre que realmente nos ama y nosotros también debemos imitar ese ejemplo de padre. Muchos padres a veces ya no quieren corregir a los hijos. Nosotros de la escuela antigua, los que venimos de la escuela antigua, ¿cómo hemos sido criados? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay imágenes de mamá correteando, ¿o no? ¿Te acuerdas? Hay imágenes ahí en tu mente, ¿sí? Sí, yo he preguntado a muchas mamás, ¿sí? ¿Alguna vez has fallado? Le he preguntado, ¿tú has fallado alguna vez como madre? Y me dijo una mujer, sí fallé una vez. Le lancé la chancla y no le di. Ah, bueno, a eso se refiere. Miren, déjame decirte que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes. Y Dios nos manda que nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más se necesita para que nosotros podamos ser buenos evangelistas? No solamente se requiere obediencia. ¿Sabes qué es lo que se requiere? También se requiere soportar las burlas. Soportar las burlas. Y es por eso que muchos jovencitos en el colegio no quieren predicar la palabra de Dios. Algunos no quieren predicar en las academias. Algunos no quieren predicar en la universidad. Muchos creyentes, cuando no están convencidos realmente de que a quién le han creído, sencillamente agachan la cabeza y piensan que sencillamente el hecho de ser creyente significa que uno como creyente deja su cerebro afuera en la calle y uno sencillamente tiene que rendirse y agachar la cabeza ante las filosofías humanas. No, el mundo te va a tratar mal. El mundo te va a tratar mal. Y si te trata bien el mundo, preocúpate de verdad. Preocúpate. El mundo nos va a ver mal, nos va a ver con malos ojos. Cuando yo salgo en las redes sociales y comienzo a hablar de temas, me dicen de pe a pa. Me dicen de todo. Y por eso yo voy a agachar la cabeza. Ay, no, pues, ay, entré en depresión. Ay, están hablando mal de mí. Señor, perdónalos porque no saben. No saben lo que dicen. Perdónalos, Señor. Perdónalos. Yo en algún momento también fui tan ligero de boca y hablé mal de tu nombre, Señor, y tú tuviste misericordia de mí y me esperaste y hoy te rindo pleitesía, hoy te honro. Así también, Señor, ten misericordia con aquellas personas que en la actualidad no lo vienen haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que soportar las burlas. Mira lo que dice en 1 Corintios 1, del 18 al 21. Dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Así que acá hay una reunión de locos. Aquí estamos los locos por Cristo. Pero entendamos lo siguiente: no es que estamos desquiciados, no se trata de eso.
Se trata de que el mundo nos va a adjetivar, nos va a poner una etiqueta, va a intentar descalificarnos con el único objetivo de reducirnos a la nada, para que nosotros agachemos la cabeza y pensemos que estemos equivocados. Cuando una persona sencillamente no tiene argumentos, ¿qué es lo que hace? Insulta. Yo en las redes sociales he respondido a varias personas. Y cuando le comienzo a responder, yo pongo argumentos inteligentes porque mi Dios es inteligente. Y pongo argumentos inteligentes. Entonces, ante esos argumentos, ¿qué es lo que sucede? La persona se derriba, no sabe qué decir. Y cuando no sabe qué decir, ¿sabes qué es lo que inmediatamente dice? Insultos y agravios. Así de sencillo. Insultos y agravios. ¿Por qué? Porque sencillamente quieren descalificarnos. En la ciencia se conoce como el argumento ad hominem. No atacan el argumento, atacan a la persona. Y es eso. No van a poder contra nosotros. ¿Sabes por qué? Porque atacar a nosotros no están atacando nuestra palabra. ¿A quién están atacando? ¿A la palabra de quién? De Dios. ¿Y quién puede permanecer en pie atacando la palabra de Dios? Nadie. Nadie. Entonces, como siempre van a ser reducidos a la nada, entonces como no pueden atacar el argumento, ¿qué es lo que van a hacer? Te van a atacar a ti. Te van a tratar de descalificar. Te van a tratar de humillar. Y eso es lo que buscan. Y nosotros como creyentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ay, no. Ay, en la universidad me dicen que soy tonto. Me dicen que soy tonta. Que soy atrasada o retrasado. Porque yo creo en Dios. ¿Y eso me va a hacer callar a mí la boca? Ellos nos van a poner un montón de calificativos. Recuerda que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Hemos estudiado la iglesia de Corinto y la iglesia de Corinto es la iglesia que le trajo más problemas al apóstol Pablo. Era una iglesia realmente problemática. ¡Wow! Ser pastor de la iglesia de Corinto, mi respeto. Mi respeto. ¿Sabes por qué? Era una iglesia muy, muy confundida. Mira, para que tengas una idea. La palabra corintianizar, que viene de Corinto, la palabra de corintianizar, en ese tiempo, en esa época, era sinónimo de fornicar. Entonces, para que tengas una idea de lo inmoral que era esa sociedad. La inmoralidad prácticamente era la moneda de cambio en ese lugar. Y en medio de la inmoralidad comienza a crecer una iglesia que comienza a hablar de un Dios santo, 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 de un Dios que quiere perdonar, de un Dios que quiere hacer obras grandes y maravillosas a través de la vida de las personas. Y sencillamente ese es un mensaje que al mundo de ese entonces no le agrada y al mundo del presente tampoco le agrada. ¿Le vamos a agradar al mundo? ¿Estamos aquí para agradar al mundo? No, estamos aquí para agradar a quién. ¿Significa que nos vamos a mechar con los vecinos, que nos vamos a agarrar de boca a boca? No, de eso no dice Dios. Significa que nosotros viviendo una vida agradándole a Dios, no le vamos a agradar a quién. Porque el mundo realmente tiene una mente muy reducida. ¿Cómo puede ser posible que alguien pueda defender el aborto? Y tienen una mente tan... de verdad, si me va a salir, perdóname, Señor. Me frenó el Señor, me mordió la lengua. Lo que iba a decir. Pero no puedo entender cómo una persona puede defender el asesinato de bebés. No puedo entender. Y más, no quieren ni siquiera, por un lado, defienden la ciencia y cuando no les conviene no lo defienden. Tú le preguntas a alguien que defiende el aborto y le dices, ¿cuándo comienza la vida? Ya que tú dices que no es una persona, el ser que está dentro de ese vientre. A ver, por favor, dime, ¿cuándo empieza la vida? Creo que a las 12 semanas. Mira, no se trata de gusto, se trata de lo que dice la ciencia. La ciencia ya lo definió. Puedes ir a la genética, si no me crees a mí, busca el libro de Moore, busca otros libros que hablan acerca de la genética. Y en este libro que dice que la vida empieza en el momento de la fecundación. Cuando el óvulo se junta ¿con quién? Con el espermatozoide. Desde ese momento ya es una persona. 23 cromosomas, 46 cromosomas, se formó un ser humano. ¿Eso está para debate? No, eso no es debatible. Eso es una verdad, es una realidad, es una ley. Y sin embargo tratan de decir, ay no, que la vida empieza a las 12 semanas, a las 13 semanas, a las 24 semanas. No, señor, eso ya está determinado. Ahora, ¿cómo alguien puede siquiera defender la matanza y el asesinato de bebés? De verdad, es como quien dice, a uno, digamos, le debería dar vergüenza, pero a las personas que están en el mundo no le dan vergüenza. Y dice, no, es un derecho de la mujer. Mentira, no es ningún tipo de derecho. Yo no tengo ningún derecho a matar a nadie, ¿sí? Por más que yo me sienta bien matando a alguien, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos entender es que el mundo nos va a atacar. Y el mundo va a intentar descalificarnos, se va a burlar de nosotros. Ay, mira, ve. Ay, mira, mira, ay, no quiere. Ay, ya vino la monja, ya vino. Ya vino el cura. ¿Qué? ¿No puedes tener relaciones sexuales? Oye, ¿cómo que no puedes tener relaciones sexuales?
Tú puedes tu cuerpo. Hombre con hombre, mujer con mujer, varón con qué, que sea con tu gato, no importa. Con tal que tú te sientas feliz, con tal que tú te sientas bien, no hay problema. Es lo que dice el mundo. Dios no dice eso. ¿Dios qué es lo que dice? Varón y hombre los creó Dios y Dios estableció el sexo. Sí, Dios es un Dios de placer. ¿Quién creó el placer? ¿Quién lo creó? Cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? Y Dios lo dice, la Biblia dice claramente que Dios tomó el polvo y lo hizo barro y comenzó a darle forma al hombre. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Comenzó a darle forma a la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el cuello. Con sus propias manos, Dios le estaba dando forma al cuerpo ¿de quién? De Adán. Luego le dio forma a los hombros, las manos, el pecho. Comenzó al abdomen, bajó a la pelvis y de ahí se salteó. ¿Sí? ¿Así lo hizo? No. Con sus propias manos, Dios hizo los genitales del hombre. Y no solamente eso, sino que Dios hizo posible que el hombre sintiera placer. Dios pudo habernos hecho como los sapos. ¿Sabe cómo se aparean los sapos? Interesante. Van al agua y en el agua, ¿qué es lo que hacen? La hembra se mete al agua, deposita los huevos. ¿Qué hace el macho? El macho se pone encima de la hembra, ojo, se pone encima de la hembra bota los óvulos al agua y el macho, el espermatozoide, al agua. No hay órgano copulador. ¿Dios pudo habernos hecho como los sapos? ¿Pudo habernos hecho como los sapos o no? ¿Tú te imaginas en invierno? ¿Sabes? Dios no nos hizo así. Dios creó el placer. El sexo es diseño ¿de quién? De Dios. Pero Satanás, ¿sabes qué es lo que hace? Satanás es experto en esto. Él toma lo que Dios hace y lo pervierte. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Toma lo que Dios ha creado y lo pervierte. Toma el sexo y lo convierte ¿en qué? En fornicación, en adulterio, en pornografía. Es lo que él hace. Él es experto en eso. El sexo fue creado por Dios ¿para qué? Para bendición, para que las parejas puedan disfrutarlo y puedan traer al mundo hijos dentro de un hogar constituido. Porque es más probable que un niño ame y tema a Dios cuando tiene a papá y a mamá presentes en su vida. Es distinto que papá no esté porque te abandonó a que papá no esté porque murió. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Uno lo procesa totalmente distinto. Si papá no está, de hecho, o mamá no esté, realmente es una calamidad. Pero uno lo procesa mucho mejor, aun cuando es una calamidad cuando papá murió. Tú sabes que papá nunca quiso apartarse de ti. Mamá nunca quiso apartarse de ti. Fueron las circunstancias, ¿verdad? Pero otra cosa es que papá o mamá no están contigo. ¿Por qué? Porque sencillamente se fueron. No están contigo. Entonces, el mundo va a tratar de descalificarte. Te va a poner etiquetas. ¿Y por qué? Porque tú predicas el evangelio, te va a decir, eres una loca. ¿Qué estás haciendo ahí predicando el evangelio? ¿Qué es eso de estar predicando el evangelio? Yendo a la iglesia, tanto calor te estás metiendo ahí. Parece una cueva y ni ventilador tienen. La pasas mal. Te gusta el golpe, te gusta el maltrato, ¿no? Por eso vas a la iglesia. Y nos tratan de loco. Ah, tú diezmas, tú eres los que diezmas, tú eres los que obreras. Ay, ya te agarró de cholita el pastor. Ya te engañaron. Y te ridiculizan. Y te van a ridiculizar. ¿Qué haces ahí perdiendo tu tiempo? Más bien, dedícate a hacer otras cosas. ¿Así? Mira qué bien, ¿eh? Qué buen consejo que dan. Mira, dedícate a hacer otras cosas. Yo les preguntaría a aquellas personas que están ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está? ¿Eres fiel con tu esposa? ¿Eres fiel con tu esposo? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? Cuando termina la jornada de trabajo, ¿no ves la hora para qué? ¿Para correr y salir y encontrarte con tu esposa y tus hijos? ¿Sientes ese deseo? ¿O no ves la hora como para que ojalá el tráfico me agarre y llegue de noche a dormir a mi casa? Mira, Dios es el que hace que nosotros podamos disfrutar de esta vida. Porque Él nos conoce. Tú y yo necesitamos de Dios. Vivimos en el distrito más inseguro, ¿verdad? Que es el distrito de San Juan del Lurigancho. Nosotros estamos acostumbrados. Yo recuerdo como ese dibujito, algunos se acordarán, que decía, yo amo el peligro. ¿De acuerdo? Yo creo que cuando salimos de la casa, yo creo que la frase que decimos es, yo amo el peligro, porque si no, no saldríamos, ¿verdad? Pero nosotros salimos, ¿por qué? Porque Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y nosotros, así diga el mundo lo que diga, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y el mundo se jacta tratando de ridiculizarte. Estás en la universidad, estás en la academia y dices, no, ¿qué Dios que existe? No existe Dios.
Todo fue producto de una gran evolución. Y la evolución dice que este universo tiene 13.800 millones de años. Y como tiene 13.800 millones de años, entonces sencillamente esto descalifica la existencia de ¿quién? La existencia de Dios. Porque según la Biblia, ¿cuántos años tiene el universo? Según la Biblia, tiene 6.000 años. Pero lo que muchos no entienden, para empezar por ahí, para darte un dato, lo puedes apuntar. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo jovencito o lo hizo bebito o lo hizo viejito, en un sentido? Entre las dos opciones, ¿cuál aceptas? ¿Lo hizo bebito o lo hizo viejito? Adán, ¿cuántos años tenía? Aproximadamente, yo creo, estimo 33 años. Yo creo, entre 30, más o menos, esa edad. Esa es la edad que tenía. Yo tengo una pregunta. ¿Lo hizo bebito? ¿Creó al...? No, ya creó un ser en un sentido viejito, pastor. No me llame así, yo tengo 33 años. No, me está ofendiendo, pastor, me voy, ¿eh? No se ofenda. Simplemente es válido para el ejemplo. Porque algunos piensan que cuando Dios crea algo, lo crea algo nuevecito, ¿verdad? Y crear al ser humano nuevecito, ¿qué significaba? Crearlo desde bebé. Tengo una pregunta, ¿lo creó nuevecito? Nuevecito en el sentido de que no había tenido uso, entre comillas, ese cuerpo, pero ya tenía cierta edad. ¿Y cuando Dios creó el universo? Cuando Dios creó el universo, Él pudo haber hecho también que aparente viejito, pero recién estaba siendo creado, ¿o no? Claro que sí. Dice, tiene 13.800. ¿Y todo es producto de qué? Todo es producto de una gran explosión. ¿Realmente te crees eso? Yo hablo con los universitarios. De verdad. Es que yo he tenido en San Marcos profesores muy críticos, de verdad. Yo recuerdo a un profesor que de verdad tengo pesadillas con ese profesor. Con ese profesor, cuando tenía las clases con ese profesor, tenía que medir mis palabras, porque cada palabra contaba. Y él decía, cada uno de ustedes va a hacer una pregunta, pero por favor, cuando quiero preguntas inteligentes. Porque aquí yo tengo universitarios y tengo personas críticas. ¿Sí? Ya acabó el colegio, ¿sí? Estamos en la universidad. Así que yo espero, y a veces uno preguntaba una cosa y decía, oye, ¿qué haces tú acá en San Marcos? ¿No? Decía, por tu culpa otra persona no ocupa ese sitio. Mira, esa es maldad de tu parte, de verdad. Así nos trata. Y yo creo que en la universidad, con mayor razón, se tiene que ser críticos, ¿sí? Y ten presente que la ciencia solamente acepta evidencias, nada más. ¿Sí? Cuando te hablan hacer, dicen, ay no, que todo es por ciencia. No, hay cosas que se aceptan por fe. Todo es por fe. Te voy a explicar. Por ejemplo, ¿qué dice según la teoría de la evolución? Que de 13.800 millones de años, todo comenzó a mejorar, y apareció la vida, apareció el hombre. O sea que a medida que pasa el tiempo, todo mejora. Pero ¿qué dice la ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica. ¿Qué habla acerca de la entropía? Pastor, ¿de qué está hablando? Me voy, pastor, ya me mareó. La ley de la entropía, en otras palabras, es la ley del caos, que dice lo siguiente, que a medida que pasa el tiempo, todo empeora. Todo empeora. Y, bueno, no quiero ofenderte, pero a medida que pasa el tiempo, te vuelves más chibolito, tu piel va mejorando, ¿sí? Te ves más lozano, te ves más guapa, más guapo. A medida que pasa el tiempo, ¿qué es lo que sucede? ¿Vamos mejorando o empeorando? Es la ley de la entropía, la segunda ley de la entropía. Todo empeora. Pero según la ley de la evolución, todo está violando una ley o no está violando una ley. Está violando una ley. ¿Sí? Y tú tienes que tener mucho cuidado. Ahora, por ejemplo, las características que cada uno de nosotros tenemos, el ADN. El ADN es responsable. El ADN es como una biblioteca en cada célula. Allí está almacenado, ojo, en el ADN es una molécula maravillosa. Está almacenado cada una de tus características. Si tú tienes ojos marrones, se debe a que en el ADN está ahí codificado para que tú tengas ojos marrones. Si tú tienes ojos azules, es porque está codificado para que tú tengas ojos azules. Si tú tienes una determinada forma de labios, es porque tu ADN ahí está guardada esa información. Cada característica que aparece en tu cuerpo está grabado ¿dónde? En el ADN. Y el ADN se ha hecho cálculos matemáticos. Ojo, esta es ciencia, esta es matemática. Y hay alguien, si por acaso alguien que me esté escuchando, que sea ateo, que pregunte a un profesor de la uni para que haga, o de repente vete a la IA nada más y pregunta si matemáticamente es probable que el ADN haya aparecido por casualidad. Pregúntale a la IA, es gratis por si acaso. Pregúntale, es gratis. Si matemáticamente hablando es posible que el ADN haya aparecido por casualidad. Yo le pregunté a la IA, a la inteligencia artificial. ¿Y sabes qué me dijo la IA? Es improbable. Es improbable.
Y yo me pregunto, ¿cómo la inteligencia artificial va a ser más inteligente que un ser humano? Qué triste, ¿verdad? Que muchas personas se dejan engañar. ¿Y sabes cuál es más triste? Cuando un creyente está en la universidad y no habla de Dios porque piensa que está hablando a tonterías. Eso es triste, triste. Yo siempre digo a los creyentes que van a la universidad, lee. ¿Cómo puede ser posible que con ideas tan baratas, tan sacadas y jaladas de los pelos como es la evolución, te van a poder convencer? Bueno, no existe ninguna prueba. No existe ni siquiera una sola prueba. Según la evolución dice que un gato pasó a ser perro, un perro pasó a ser dragón, en fin. No, alguien me podrá decir, no, eso no dice la evolución. La evolución habla de determinados animales que pasaron. Ya, muéstrame uno nada más. Una especie que haya saltado a ser otra especie. Uno nada más, un ejemplo nada más. Y te van a decir, mira, que por aquí, que por allá. Y es que había un ser que vivió hace 13 millones de años y... Evidencia, Señor, evidencia, dame el nombre. ¿Sabe por qué es imposible? Porque para que salte de una especie a otra especie, tiene que haber cambio de ADN. El ADN, porque en el ADN está toda la información. Y eso es imposible. Así que tú tienes que enfrentarte a esta realidad. O le crees a Dios o sencillamente crees que Dios no existe. ¿Y sabes por qué se da la teoría de la evolución? Por dos motivos. Uno, para engañar a la gente, y otros para que se puedan aferrar a que Dios no existe. Porque si Dios no existe, entonces no tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces yo puedo vivir mi vida como me da la gana y no va a haber consecuencias. No va a haber nada de consecuencias. Entonces me conviene creer eso y muchas personas se tragan ese cuento, pero lo único que están haciéndose es ¿qué cosa? Engañarse a sí mismo. Y te estás engañando si es que crees en eso. Entonces Dios existe, Dios es real. Y Dios dice claramente que tú y yo somos pecadores, y como pecadores que somos, nosotros vamos a ir a parar al infierno. Y nosotros tenemos que hablar eso a las personas. Tenemos que decírselo. Tenemos que hablar con ellos. Se van a ofender, pastor. Mira, que si se ofendan por la palabra de Dios, más no como tú le presentaste la palabra de Dios. Si tú le presentaste con amor, con respeto, y se van a ofender, porque la Biblia dice que vas a ir al infierno. No es que yo te estoy mandando al infierno. Yo no te estoy diciendo, vete al infierno. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tanto tú como yo vamos a ir a parar al infierno. Si que sencillamente no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Venir a la iglesia me da salvación? No. La Biblia dice que la salvación es por fe. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo deposito mi fe en Cristo Jesús y recibo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, entonces tengo vida eterna. Pero el mundo se va a burlar. Eres loco. Eres loca. La Biblia dice claramente que nosotros, que este mundo, a lo malo que le llama, y a lo bueno, malo. Y nosotros no podemos coincidir con ello, ¿sí? Nosotros no nos vamos a callar, hermanos. Y algunos todavía dicen, bueno, tratan de alguna manera de endulzar la palabra de Dios. Endulzar. Hermano, ¿nosotros vamos a endulzar la palabra de Dios? No. La Biblia dice, somos el azúcar del mundo. ¡Azúcar! ¿No? ¿Somos el azúcar del mundo? Ay, sí. Sí. No somos el azúcar del mundo, somos la sal del mundo. Que cuando nos prueban, hasta van a querer escupirnos. Somos la sal del mundo, hermano. Y van a tratar de endulzar el mensaje diciendo, bueno, no, yo no necesito de Dios para ir al cielo. Lo que yo necesito hacer es buenas obras. Locos. Simplemente vive como una buena persona. Ahora yo tengo una pregunta. Si yo te regalara una galleta de parte mía, ¿sería una generosidad? ¿Sería algo bueno o no sería bueno? Algo bueno. Sería algo bueno, ¿verdad? Bueno. Entonces yo te voy a regalar una galleta. Acá está la galleta. Acá está la galleta, te la voy a regalar. Entonces hago lo siguiente. Saco la galleta. ¿Sí? Por si acaso, si faltó. ¿Lo recibirías? ¿Lo recibirías? Algunos me han dicho, pastor, mírame, no solamente no lo recibiría, pastor, hasta yo me ofendería. ¿Cómo puede ser posible que usted me diga que me va a invitar a una galleta y haga lo que hizo? ¿Verdad? Para mí hasta me resulta ofensivo, porque, pastor, por favor, así se haya lavado la boca, pastor, no. Es asqueroso. ¿Cómo está todo está manchado de saliva? Y pretende que yo lo reciba. Pero yo le digo, pero no quedamos en que si yo te regalaba una galleta era una buena obra. Sí, pero no así, mira. Tienes que entender lo siguiente.
tú puedes vender todo lo que tienes y regalarlo a los pobres, ¿sí? Y tú piensas que estás haciendo una buena obra y esa obra está llegando a Dios. Llega a Dios, llega a Dios. ¿Sabes cómo llega a Dios esa obra? ¿Sabes cómo llega a Dios? Llega así. Sí. Llega así como esta galleta. Esa obra, todos tus millones o tus miles que regalaste llegan ante la presencia de Dios, pero así llegan como esta galleta manchada. ¿Manchada de qué? De pecado. Y así como esta galleta que está manchada de saliva, tú lo ves como algo asqueroso, cuando Dios, esa obra llega de un pecador, llega manchado de pecado, y Dios ¿cómo lo recibe? Como algo asqueroso. Ante los ojos de Dios, ¿una persona podrá hacer buenas obras? Bueno, dejemos que Dios lo responda. Isaías 64:6. Y Dios va a responder. Dice lo siguiente en Isaías 64:6. Y se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente. Todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Mira qué es lo que dice en Isaías. Inspirado por el Espíritu Santo, dice que todas nuestras buenas obras delante de Dios es como un trapo sucio. Y la idea de trapo sucio es como un trapo que ha sido sacado, ¿de dónde? Del desagüe. ¿Te imaginas con qué está impregnado? Entonces, cuando tú y yo creemos ingenuamente de que a través de las buenas obras nosotros vamos a alcanzar salvación, déjame decirte que es un gran error. Porque lo que hagas tú y lo que haga yo siempre va a estar manchado ¿de qué? De pecado. Y así como tú rechazas esa galleta manchada de saliva, Dios rechaza cualquier obra que tú hagas porque está manchada ¿de qué? De pecado. Y necesitas que tu pecado sea limpiado. Y el único que puede limpiar eso, ¿quién es? Es Dios. Otros creen, dicen, no, Dios es bueno. Dios es bueno. Y como Dios es bueno, Él no va a dejar a nadie ir al infierno. ¿Qué Dios que se precie de bueno mandaría ahí a su creación al infierno? Yo les hago una pregunta. ¿Dios manda a la gente al infierno? Eso es como decir que un juez cuando sentencia, bueno, tú mataste y por lo tanto te vas 25 años a la cárcel. Yo tengo una pregunta. ¿Ese hombre va a la cárcel por culpa del juez? No, va por culpa de ¿qué? De sus actos. Igual, tú y yo, debido a nuestro pecado, vamos a parar en el infierno por toda la eternidad. Y yo quiero que lo entiendas. Entiéndelo, por favor. No porque el pastor se amaneció molesto, que está con ganas de ofender. Es lo que dice Dios en su palabra. Es lo que dice Dios. Entiéndelo, por favor. Si tú partes de este mundo sin haber recibido a Cristo Jesús, sin que tus pecados sean limpiados, pues sencillamente vas a ir a parar, ¿a dónde? Al infierno. Y nosotros cuando comenzamos a hablar, algunas personas, muchas personas, gracias a Dios, cuando evangelizamos, nos tratan bien. Pero hay personas que se fastidian, hay personas que se molestan, hay personas que de repente en algún momento hasta te quieren agredir, hay personas que te saltan de repente con lisuras. ¡Ay, ya cállense la boca! Ya empezaron estos. Y una serie, y van a comenzar a vociferar. Hermanos, nosotros como creyentes que estamos predicando el Evangelio, dijo Pablo, ¿cómo nos van a tildar a nosotros? Como locos. ¿Y qué? Acá estamos los locos. Si me quieres llamar loco, por causa de Cristo, pues seré loco. No hay problema. Adjetívame como tú quieras. Pero no voy a cambiar mi mensaje. El mensaje va a seguir siendo el mismo. Es el mensaje que Dios nos encomendó. Puede ser que tú me insultes, me estrujes y hagas lo que quieras conmigo, pero eso no va a cambiar el mensaje. ¿Sabes qué sucede cuando estrujan las flores? ¿Alguna vez has estrujado una flor? ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando tú estrujas una flor, la flor bota su perfume. La flor bota su aroma. Y yo creo que así es la vida de un creyente. Que cuando salgamos a la calle a predicar el Evangelio y la gente nos insulte, nos tilde, nos califique de manera de lo peor, nosotros debemos ser como las flores, que cuando nos estrujen, ¿qué es lo que debe brotar de nosotros? El perfume. El olor, el buen olor de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se requiere para ser un buen evangelista? Hemos dicho que se requiere obediencia a Dios, se requiere soportar las burlas, pero también se requiere sabiduría, hermanos. Sabiduría. Hechos capítulo 17 del 22 al 25. ¿Sí? Dice lo siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrita
estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Es interesante, el que está hablando aquí es el apóstol, ¿quién? Pablo, está hablando. Y él hace uso de sabiduría. Los griegos eran politeístas. Ellos adoraban todo lo que se movía. Entonces tenían un lugar donde se rendía culto a todos los dioses. Y en la filosofía griega se tenía esta idea. De repente nos estamos olvidando de algún dios y no queremos ofender a ningún dios. Entonces ahí tenían de repente una estatua y le habían puesto la inscripción: este pedestal está reservado ¿para quién? Para el Dios no conocido. Mira la sabiduría que da Dios. Y Dios le da la sabiduría a Pablo. Y Pablo va a tomar esta inscripción y le dice: a ver, tú, ¿qué estás diciendo? Ven. Habla, a ver, ¿de qué nos vas a hablar? Y Pablo, haciendo uso de la sabiduría, pero sabiduría de Dios, él dice lo siguiente: bueno, yo vengo a hablarles precisamente de aquel Dios a que ustedes no conocen. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco y se los voy a presentar. Y él comienza, ¿qué? A predicar la palabra de ¿qué? De Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Y para ser sabios, ¿qué es lo que se requiere? La Biblia que dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él da en abundancia, hermana, hasta que sobreabunde. Una de las cosas, y yo te he dicho más de una oportunidad, yo le oro a Dios así, yo le digo: si quieres entramos en lucha, en oración, no hay problema, porque yo oro lo siguiente: Señor, mi Dios, yo quiero ser el tercer hombre más sabio sobre la tierra después de Jesús, Salomón, ese quiero ser yo. Todos los días, yo le pido, sí, de verdad que sí, yo le pido eso, sabiduría. Ahora, tú también quieres ser, no, pastor, usted va a ser el cuarto, yo quiero ser el tercero, ya, vamos, nos agarramos en oración, está bien, no hay problema. Porque va a ser un buen motivo para que tanto tú como yo podamos orar. Y Dios da sabiduría, Dios da entendimiento. Hay hombres que van en nosotros para predicar, acá tenemos que ser sabios. Y hay muchas metodologías para poder evangelizar. Y aquí, por ejemplo, en la iglesia donde estamos, acá en la iglesia Vida Plena, nosotros tenemos nuestro propio folleto. ¿Sí? Made in Vida Plena. ¿Sí? El propio método donde nació, aquí en Vida Plena. Y estamos dispuestos a compartirlo con las iglesias que quieran. Sí, ya lo hemos compartido, de hecho. Y lo hacemos. Porque Dios nos da sabiduría, ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a las personas que están aquí, muy cerca de nosotros. ¿Y qué método vamos a emplear? Bueno, tenemos ahí 2 métodos que nosotros empleamos para que la palabra de Dios pueda llegar a ellos lo más fácil posible. Y tenemos que orar. Pastor, yo no sé explicar esto, la verdad que yo no soy muy bueno explicando, no sé. Oremos a Dios para que Él nos dé sabiduría. Miren, cuando van los misioneros a diferentes partes del mundo, donde hay lugares donde está prohibido predicar la palabra de Dios, bueno, se la ingenian. No sé si ustedes han visto en redes sociales de misioneros que amarran bolsas, Biblias, en globos, esos globos aerostáticos. Los ponen en globos ahí. Y a través de la frontera de Corea del Norte están enviando globos cargados de ¿qué? Cargados de Biblias. Y le ponen ahí un rastreador y le ponen ahí un dispositivo para que después de 2 horas, ¡pum!, se reviente prácticamente ese globo y las Biblias caigan. Como está prohibido que la palabra de Dios, la Biblia, pueda entrar a Corea del Norte, los hermanos se han ideado. ¿Qué más han creado? Han creado también sacos. Pero es un saco, usted ve que es un saco, pero dentro del saco está la palabra de Dios escrita. Porque está prohibida la Biblia. Está, tiene la Biblia. Eso es sabiduría. ¿Dada por quién? Dada por Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerdo escuchar a otro misionero que está ahí también en el Medio Oriente, donde el ser cristiano está penado con cárcel. ¿Cómo se reúnen? Bueno, Dios les proveyó una combi. Y en esa combi se recorren toda la ciudad. Pero no es que están recorriendo la ciudad. Dentro de la combi, ¿qué está ocurriendo? El culto de la iglesia. Y nadie sospecha de que la palabra de Dios está siendo predicada.
Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Tenemos que orar. Yo les he contado más de una oportunidad el testimonio del hermano Córdoba. De verdad que un hermano, él ya está en la presencia de Dios. Tuve la oportunidad de conocerlo y era un hombre, era un evangelista. El lugar donde iba, lugar donde predicaba. ¿Y se acuerdan de él? Algunos quizás se acordarán del hermano Córdoba. Bueno, en una oportunidad en el interior del país él fue. Y ahí en el interior del país se encontró en un lugar donde todo era brujería. Era lectura de manos, lectura de cartas, todo horóscopo, o sea, prácticamente era terreno del enemigo. Todo era terreno del enemigo. Y el hermano que era evangelista, esto es un hecho real, hermano. Un hombre que siempre tenía que predicar la palabra de Dios y él dijo, este lugar no va a ser la excepción. Tengo que predicar la palabra de Dios. Y le pidió a Dios sabiduría. Señor, ¿cómo hago para predicar la palabra de Dios? ¿Cómo hago? Dame sabiduría. ¿Cómo entro aquí a las casas? Entonces tocó la puerta. Una señora abrió la puerta y le dijo el hermano, señora, vengo a leerle las cartas. Uy, la señora se emocionó. Las cartas, dijo. Uy, le abrió la puerta, le puso su sillita y con mucha atención se puso a escucharlo. Y él le dijo, vengo a leerle las cartas de Pablo. Y él comenzó a evangelizar. Y eso es sabiduría, hermanos. Eso es sabiduría. Y Dios nos va a abrir puertas cuando nosotros sencillamente se lo pedimos. ¿Y se requiere eso? Sí. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, hermanos, para que la palabra de Dios llegue. Entonces, ¿qué se requiere? Hemos visto que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Nosotros también tenemos que hacer uso de sabiduría, tenemos que soportar las burlas. Y también, hermanos, vamos a Romanos 1:16. No tener vergüenza. No tener vergüenza. Ahí llegó el sinvergüenza, van a decir. Ahí está. Sí. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también, ¿qué dice? La Biblia claramente nos habla, el apóstol Pablo, él nunca había llegado a Roma. Y el deseo de Pablo era llegar a Roma. Y él lo manifiesta en sus cartas. Y él dice, yo quiero llegar allá. Quiero estar con ustedes. Y quiero predicar el evangelio también allá. Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Quién era Pablo en ese momento? Pablo empieza su vida siendo Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo era un religioso que veía en el cristianismo a los herejes, a los enemigos de la verdad. Y él se había propuesto acabar con la vida de todos los cristianos. Es así que él se autonombró prácticamente el abanderado, el que iba a luchar contra los cristianos. Y el lugar donde iba, él identificaba, capturaba y mataba creyentes. Cuando él se fue para Damasco, allí en el camino, ¿quién le salió al encuentro? Jesús. Y Jesús le salió al encuentro y Jesús lo pechó y le dijo, ¿qué tienes contra mí? Prácticamente. La Biblia dice que él cayó y él quedó ciego. Le dice, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dios le dice, entra y se te irá. Y Dios va a usar a un creyente, va a usar a un cristiano llamado Ananías, a alguien que él buscaba para matarlo. Ahora Dios va a hablar con Ananías y Ananías le dice, Ananías, quiero que vayas al encuentro, te voy a dar el Google Maps. Y le envían del Google Maps, ¿de quién? De Pablo. En ese momento era Saulo. Dice, tienes que ir a la casa de Saulo. Imagínate, tú te imaginas la cara de Ananías cuando le llega el WhatsApp y Dios le dice, wow, tienes que ir a la casa de Saulo. Uy, digo, bueno, Señor, dijo, ¿qué es esto? Me han hackeado porque Dios no se ha enterado quién es Saulo, porque Saulo es un asesino. ¿Cómo va a enviarme a la casa de un asesino? Bueno, y Dios le dijo, ve, porque instrumento me es útil este hombre, le dice. Instrumento útil, bien. Y él va.
Saulo estaba yendo para matar a Ananías y a todos los demás creyentes, y ahora Ananías va a él, ¿para qué? Para devolverle la vista. Él había quedado ciego. Y él entiende que la palabra de Dios, el evangelio, es un evangelio de poder. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder ¿de qué? De Dios. Y la palabra poder que aparece ahí es la palabra dunamis, es decir, que en el griego, la palabra que se ha traducido como poder es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Es la dinamita de quién? De Dios. Es la dinamita que cuando cae a nuestro corazón, ¡pum!, explota y derriba nuestro orgullo. ¿Sí? Derriba nuestra inmoralidad. Derriba nuestro pecado. Y esa bendita palabra es la que él dice, yo no tengo por qué avergonzarme. ¿Te avergüenzas de predicar el evangelio? Bueno, si hay alguien que tiene que avergonzarse sería Dios. Dios tiene muchos motivos para avergonzarse de mí. Él tiene una larga lista, tiene muchos argumentos para decir que Él se avergüenza de mí y no lo hace. Pero yo no tengo siquiera un solo argumento para avergonzarme de Dios. Y eso también lo tenía bien claro ¿quién? El apóstol Pablo. Y él dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Y por qué no me avergüenzo? Porque cuando nosotros predicamos, hermanos, no salimos a engañar. Y tengan mucho cuidado. Nosotros predicamos el evangelio verdadero. Y cuando decimos que el evangelio verdadero, ahora, yo no estoy diciendo que otras iglesias predican el evangelio falso. Yo no sé. Hay algunos que a veces dicen, ¿no? Hay otras iglesias. Yo no sé. La verdad que no sé porque la verdad que no tengo tiempo para estar mirando lo que hacen otras iglesias. Lo único que puedo hablar es de esta iglesia. Y nosotros predicamos el evangelio verdadero en el sentido de que no le decimos a la gente, ven a esta iglesia y si estás enfermo, te vas a sanar. Y si tienes problemas económicos, se van a solucionar. ¿Sí? ¿Le hemos dicho a alguien eso? No, hermano. Es más, lo que decimos, lo que dice la palabra de Dios, en este mundo tendréis aflicción. Así de sencillo. A nadie venimos aquí a engañarles, a decirles, ay, cuando Cristo Jesús venga a tu vida, los problemas serán cosa del pasado. Mentira. Mentira. Ahora no estoy diciendo que vamos a vivir infelices, no. Pues es que en medio de los problemas Dios está ahí para ayudarnos. Aun cuando vamos a llorar, no vamos a llorar en el rincón de nuestra habitación. Vamos a llorar en los brazos de Dios. Y eso marca la diferencia. Entonces Dios nos cuenta a través de este pasaje, cuando el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque él está predicando la verdad. Vamos a Colosenses 1, del 3 al 5. Dice lo siguiente. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. O sea, ¿qué cosa es el evangelio? Es la palabra verdadera. Amigo, amiga, yo quiero que entiendas. De verdad que estás en un serio problema. Yo me imagino, si yo pudiera hacer un documental de las personas que están ahorita pagando en el infierno, yo creo que encontraría muchos testimonios donde las personas dirían, ¿por qué no hice caso cuando estuve en vida? ¿Por qué? ¿Cuánto lamento habrá? Pero déjame decirte que ya es demasiado tarde. ¿Y sabes por qué es demasiado tarde? Porque Dios quiere que te salves por fe. Cuando una persona muere, el alma ya es capaz de ver el campo espiritual, ya es capaz de ver el infierno, es capaz de ver a los ángeles. Y déjame decirte que ya es demasiado tarde, porque ahí la persona va a creer, pero va a creer por vista. Y Dios quiere que nosotros creamos por fe. Es así que hoy es el día de salvación, entiéndelo. Job lo entendió. Entendió esto. En Job capítulo 9, versículos 32 y 33 dice lo siguiente. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Te pongo el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo este libro? Lo siguiente. Si yo tengo problema contigo, entonces yo puedo buscar un árbitro y podemos solucionar el problema. ¿Cómo era un árbitro en ese entonces?
En ese entonces, si yo tenía un problema contigo, si de repente yo te debía a ti, entonces buscábamos un árbitro y ese árbitro tenía que ser aceptado por ti y también por mí. Entonces buscamos ese árbitro y ese árbitro decía, bueno, Freddy, ¿cuándo piensas pagarle? Ya, bueno, le pago en julio. Sí, seguro, ya, en julio le vas a pagar. Todo, ahí termina de cancelarle, sí, en julio. Entonces el árbitro ponía su mano sobre ti y también sobre mí. Y al poner su mano, él estaba siendo de árbitro. Pero ¿sabes qué? No, el árbitro no era una tarea fácil. Porque si yo no pagaba esa deuda, ¿quién lo pagaba? El árbitro. El árbitro. No era tarea fácil. Entonces ese es en un problema entre seres humanos. Ahora Job se refiere al problema que tenemos con Dios. Tú y yo somos pecadores. La pregunta es, ¿qué árbitro podemos buscar? ¿A quién? ¿Quién sería el árbitro que sea aceptado por Dios y que también sea aceptado por nosotros? Bueno, nosotros podemos buscar a alguien que podemos aceptar, pero la pregunta es que Dios lo acepte. Y para que Dios acepte ese árbitro tiene que ser sin pecado. Y es por eso Job dice claramente, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. No hay árbitro, lo dice Job. Entonces, al no haber árbitro, ¿qué significa? Que el problema entre el hombre y Dios continúa. ¿Puede haber paz entre Dios y el hombre? No. Entonces, por eso es que Dios envió al árbitro. ¿Sabes quién es ese árbitro? Jesús. Y Jesús pone su mano sobre nosotros y pone su mano sobre Dios. Y Él dice, si Él no cumple, si Freddy no cumple, si Freddy no es santo, ¿qué dice Cristo Jesús? Yo pago. ¿Me entienden? Y es por eso que Cristo Jesús es nuestro árbitro también. Y déjame decirte que solamente puedes obtener la paz con Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Es lo que dice la verdad del Evangelio. Pero déjame decirte que en este mundo, ¿qué es lo que prolifera? La mentira, el engaño. Y mucha gente actualmente practica el yoga para encontrar la paz. Y hoy en día la gente cree que el yoga es un ejercicio. Cuando tú buscas el yoga no es un ejercicio. El yoga no nació aquí en Occidente. ¿Sabe dónde nació el yoga? El yoga nació en el Oriente. Y en el Oriente, el yoga es una práctica demoníaca. Cuando la persona se sienta y dice, Om, ¿sí? Es una invocación a demonios y a deidades, ¿sí? Y cuando la gente comienza a adoptar diferentes posturas, dice, ay, estas posturas es para que arregle mi cuello, ay, para que arregle mi columna. Son posturas para determinadas deidades, para determinados demonios. El yoga no es ejercicio, es una práctica para relacionar a las personas con los demonios. Pero el mundo se tragó el cuento. Y muchas personas hasta lo promueven. Ay, qué bacán, ay, qué lindo. Engaño, mentira. Solamente la verdad está en el Evangelio. ¿La palabra de quién? De Dios. Y el engaño prolifera, hermano. Y es por eso que nosotros nos vamos a avergonzar del Evangelio, hermanos. No tienes por qué avergonzarte. No tienes por qué avergonzarte de Cristo Jesús. Jesús dijo, si alguno se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré. ¿Hay motivo para avergonzarnos de Dios? No, Señor. Nosotros estamos muy agradecidos, por eso predica, habla, imita a Cristo Jesús. Yo veo lo triste que debe ser la vida para un musulmán. Qué triste la vida de un musulmán. Porque así como nosotros debemos imitar a Cristo, ¿sabes a quién tiene que imitar un musulmán? A Mahoma. Y eso es triste. Es triste. ¿Sabes por qué es triste? Porque Mahoma mató decapitando ahí cerca de 400 judíos. Y es por eso que los musulmanes radicales que quieren imitar a Mahoma, ¿cómo matan a los prisioneros, a los infieles que ellos llaman? Aquellos que no son islámicos. ¿Cómo los matan? Decapitando. Porque quieren imitar ¿a quién? A Mahoma. Qué triste, ¿verdad? Eso sí debe ser vergonzoso imitar eso. Debe ser vergonzoso aún más imitar a Mahoma cuando Mahoma convenció a un padre, él convenció a un padre para que le diera a su niña de 6 años para que él se casara con esa niña de 6 años.
y se casó con esa niña de 6 años y la hizo su mujer a los 9 años. Qué triste, ¿verdad? Eso sí que debe ser vergonzoso, muy vergonzoso. Y tanto es así que ellos imitan que en Irak actualmente se ha aprobado la ley para que las niñas puedan ser tomadas como esposas. ¿A qué edad creen ustedes? ¿A qué edad? 9 años. Eso es triste, eso es vergonzoso. ¿Tenemos algún motivo siquiera para avergonzarnos de predicar la palabra de Dios? ¿De parecernos a Cristo? Nada. Tenemos que predicar la palabra de Dios, hermano. Tenemos que seguir haciéndolo. Y yo le animo, persevere, anímese. El día que estemos delante de Dios, yo no quiero que usted lamente, se jale los pelos y diga, ¿por qué no lo hice? El pastor me estaba llamando allí en la célula y estuvimos yendo a diferentes parques, estuvimos evangelizando. ¿Por qué no evangelicé? ¿Por qué no lo hice? Bueno, estás a tiempo. Estamos a tiempo. Y hagamos todo lo que tenemos que hacer para que la palabra de Dios llegue. No solo aquí, sino hasta el último en la tierra. Inclinemos el rostro, por favor, hermanos. Y yo quiero que allí en el lugar donde tú estás, yo quiero que tú ores. Ora. Conforme a lo que Dios te ha hablado. Si tú todavía no tienes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, yo te animo a que tú puedas recibirlo. La Biblia dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú reconoces que eres pecador, te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Salvador y se lo dices a Dios a través de una oración, creyendo cada palabra que articulas, la Biblia dice que Él entrará a tu vida, limpiará tus pecados y te regalará la vida eterna. Si tú crees, díselo. Díselo. Y si tú ya eres un hijo de Dios, ¿cómo estamos? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Él pide? Si es así, te felicito. Y si no es así, ¿qué está impidiendo que lo hagas? ¿Qué necesitas para que puedas obedecer a Dios? Para que puedas cumplir el mandato del Señor. ¿Necesitas quizás la mano dura del Señor? No creo, ¿verdad? Yo creo que es momento en el cual nosotros podemos reflexionar y decirle a Dios, no lo he estado haciendo, perdóname y ayúdame a ser sabio y a hacer tu voluntad. Padre, te doy gracias por este precioso momento, que una vez más tú permites que como iglesia podamos estar aquí reunidos y nos brindas y nos das alcance a la tecnología para que nosotros a través, Señor, de estos medios podamos llegar a rincones, Señor, jamás antes siquiera soñado. Gracias por ser tan bueno y permite, Señor, que nosotros como iglesia sigamos creciendo espiritualmente, amándote, haciendo tu santa y buena voluntad, hablando acerca de ti, predicando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos tuyos, Padre mío. Y gracias te doy por este precioso momento. Gracias por tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a cumplir todo lo que tú nos has encomendado en este mundo. No queremos llegar ante tu presencia con la cabeza gacha. Todo lo contrario, queremos llegar y treparnos en tus brazos, Señor. Abrazarte y darte las gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por todo este tiempo, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo. Agradezco también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. De verdad, estamos muy contentos por su fidelidad. Tengo entendido que nos ven por Bélgica. Imagínense. Un saludo ahí por Bélgica. Y quizás también por otras naciones. Dios le bendiga. Conmigo será hasta otra oportunidad, si el Señor todavía me sigue dando vida.